Malinche nos explique quién era esta buena señora. No, pues no me lo va a explicar porque no está. Se ha ido, Santi. Se ha ido oír la conexión. Santi, ¿estás por ahí o no? Hola, se está reconectando. Bueno, ahora hablamos de la Malinche, que además, hay una película de Disney que todos hemos visto alguna vez, que es Pocahontas, en el cual está basado un poquito en la famosa Malinche, ¿no? Sí, Santi, ¿estás por ahí ya o no? No, Santi no está. Bueno, mientras sí. Santi se reconecta, hay una parte de la historia, ahora que decías, de cómo con 400 españoles se pudo conquistar un país como México, ¿no? No se llega a entender cómo los mayas se rindieron. Es una parte de la historia que yo creo que nunca vamos a saber qué es lo que pasó ahí, porque fue extremadamente fácil. O sea, ahí pasó algo que la historia no acaba de explicar. Cómo los mayas, y bueno, los aztecas en general, como México, con los incas pasó lo mismo. O sea, fue muy fácil acceder a México, ¿no? Entonces, bueno, sí hay ciertos rincones oscuros de la historia que no sabemos exactamente qué pasó. Sí, y además, bueno, todas las teorías conspiranoides por ahí, ¿no? Claro, y además los mayas, bueno, todas las culturas, pero los mayas tenían pues una inteligencia, un desarrollo superior quizás a muchos de los, por supuesto, de los españoles, digo. Sí. O sea, los españoles a lo mejor traían los fusiles y tal, que ellos no lo conocían, pero bueno, a nivel astronómico, a nivel matemático, a nivel de cultura, a nivel de medicina, tenían una preparación. Ya ha llegado Santi. Científicamente estaban súper avanzados, mucho más avanzados que nosotros. Oye, Santi, te estábamos preguntando, pero te había sido tú que eres un experto en descripción de malinches. Sí, perdón, es que anda un tanto inestable. Hoy la conexión se me ha estado cortando varias veces. Claro, pero hombre, es que no la cortes con la tijera. Oye, Santi, te estaba preguntando, que tú que eres experto en malinches y compañía, que nos explicara, porque a muchos de los españoles que nos escuchan aquí o fuera de México, estamos hablando de la Malinche y de, pues, qué representa además hoy en día, que tiene un significado muy importante en la cultura mexicana, pues hablar de la Malinche, ¿no? Y del malinchismo, ¿no? ¿Quién era la Malinche, Santi? Pues en sí, Malinche era una mujer indígena azteca que algunas versiones dicen que fue amante de Cortés, hay otras que dicen que nada más fue una traductora. La cuestión es que pues hubo algún tipo de afinidad, pues hoy ya 500 años después es difícil de decir. Y además entre traducción y traducción, pues hombre. Exactamente, entre traducción y traducción usaban el micrófono o algo así. Entonces, según esto, pues dicen que Malinche apoyaba mucho a Cortés y pues muchos mexicanos de aquella, o muchos aztecas de aquella época, pues la veían parte como alguien traidora a los aztecas de aquella época, ¿verdad? Y actualmente pues se utiliza el término malinchismo para nombrar a alguien que prefiere lo extranjero que lo nacional, aunque yo creo que ese malinchismo pues se da en todos lados, ¿no? También en España muchas veces dices, es que esto viene de Estados Unidos y es una maravilla, o esto viene de tal parte y es mejor. Entonces, nada más que aquí en México pues se ha llegado a acuñar el término, ¿no? En otros países nada más decimos, pues ¿qué opinas que lo de fuera es mejor? Aquí en México dicen, ¿por qué eres malinchista? De ahí viene, ¿no? Porque parece que todo lo de fuera es lo mejor, ¿no? También en España es cierto que tuvimos una época hace años, no sé, Jesús, probablemente que somos los más viejos del lugar, cuando decías, no, es que viene de París, era lo máximo, viene de Francia, no sé, fuera un jabón o lo que fuera, un muñequito, esto es, no, viene de Murcia, no, de Murcia no, porque no, pero si venía bueno, y hubo un caso curioso, no sé si os acordáis de las famosas pulseras, aquellas que traían unas bolas y que si te la ponías con las dos bolitas para arriba, quería decir que te ayudaba la parte superior del cuerpo y las bolas para abajo, que era la parte inferior, y que estaban hechas de no sé dónde. Y nos decían allá en España, yo me acuerdo, que nos decían que venían del Tíbet. Y decían, vienen del Tíbet. Y aquí en México llegaron, en esa época, fue poco después que yo llegué aquí a México, y aquí en México nos las vendían como decían que venían de España. Entonces, pues... Bueno, claro, la cosa es que vengan de fuera. Claro, del Tíbet pasaban por España, allí pues... tenían una parada técnica y ya venían para acá, entonces bueno, pues no mentían
Pero fíjate que referente a esto del malinchismo, sí es cierto que en México se da mucho a nuestros queridos paisanos mexicanos, y bueno, yo que ya soy mexicano también, pero sí noto mucho ese malinchismo, es decir, que el mexicano, todo lo que viene como del exterior es como decir, wow, esto es mucho mejor, ¿no? Y yo creo que no es así, porque México ya hoy en día, pues a nivel tecnológico, a nivel de fabricación, a nivel de arte, de literatura, o sea, de muchas cosas, pues la verdad es que es un país, pues es en el mismo nivel que cualquier otro, ¿no? Lo que pasa es que... Sí, o incluso superior. Lo que pasa es que un poco lo que sucede es lo que hemos comentado en otras ocasiones, que es el extremismo que existe. Por un lado tienes gente muy preparada, muy culta, muy inteligente, y gente, en otro extremo, gente muy ignorante, desafortunadamente, porque así le ha tocado vivir, ¿verdad? Y gente con muy poca cultura, muy poca iniciativa y muy poca imaginación. O sea, tienes los dos extremos. En México eso es algo que tiene, de que tienes lo más avanzado y lo más atrasado en la misma ciudad muchas veces. Sí, pero yo creo que es un país que está en una evolución constante, como todos, pero quizás está evolucionando mucho más rápidamente, ¿no? Yo he visto fotos de lo que era, por ejemplo, Monterrey, o ahora recientemente estuve en Tijuana y he visto fotos de Tijuana de hace 100 años y eran 4 casas y 4 ranchos, ¿no? Y he visto fotos de Monterrey de hace 50 años y más o menos era lo mismo, ¿no? Cuando ves lo que son ahora, ves un desarrollo muy acelerado y por tanto considero que está progresando muy rápidamente y que cada vez hay más mexicanos y mexicanas que estudian, que se forman profesionalmente, que van a las universidades y por lo tanto estos contrastes que ahora parecen muy extremos, yo creo que cada vez lo serán menos, pero tal vez hace falta todavía pues una generación o 2 generaciones más. En suma, falta tiempo, ¿no? Pero la evolución yo creo que es muy positiva. Es un país que tiene un gran futuro, tiene presente, pero tiene un gran futuro y estoy seguro que podrá llegar a estar entre los más industrializados del mundo, los que tienen mayor comercio, pero es cuestión de tiempo, hay que dar tiempo, ¿no? Es un país que hace poco que se formó como tal, que ha tenido pues que estructurarse, ha tenido sus problemas, sus revoluciones y lógicamente pues no todo se construye así como así, ¿no? Europa tiene 2000 años de historia, ¿no? Entonces, y todavía parece que no está bien terminada. Quiero decir que no podemos ser tampoco muy exigentes con otros países. Le falta una manita de pintura todavía a Europa. Sí. Oye, Rosy, tú que digamos eres la más joven residiendo en México porque, bueno, ahora vas a hacer el año. Sí notas todo esto que estamos hablando de, bueno, ahora terminamos de hablar de Cortés, pero de este malinchismo o no lo notas eso de tú que estás recién llegada, que si... Sí lo noto, además a mí la cultura mayas, aztecas y todo es uno de los temas que me interesa muchísimo. De hecho me veo mucho el canal Histories y dan mucho sobre las tradiciones y los inteligentísimos que eran los mayas y los aztecas, que le doy la razón a Elena. Y creo que el malinchismo también, que quería aportar yo este dato, puesto que he visto muchos documentales, que la Malinche le comía mucho la cabeza a Cortés, es decir, que le ordenaba y le mandaba a hacer muchas de las barbaries que cometía, y era mandado por ella. Fíjate era ordenado. Qué mala, qué un mala. Calzonazos a la hora de la Malinche. O sea, qué mala la Malinche. Vamos a tener que ponerle vamos a tener que poner una falta a esta mujer, Oye, no. Sí. Habla, llámala y dile que no se porte así. La Malinche es que es malinchera, Fíjate que por terminar un poco con este tema de Cortés, en nuestro repaso a personajes de la historia, porque siempre hay personajes, hay personas, en definitiva, tanto españoles como mexicanos, que han hecho mucho por algo, por las comunidades y por la gente. El pasado programa hablábamos de Matilde Cantós, que nada tiene que ver con esto, ¿no? Pero bueno, en este caso por terminar con el señor Cortés, yo creo, como decía al principio, que bueno,
ha sido injustamente muy criticado por los propios mexicanos. Y yo creo que habría que en un momento dado a lo mejor leer un poco más de la historia o que se sintieran realmente entender qué es lo que pasó, porque la historia está escrita ahí. Entonces yo creo que Cortés definitivamente le tocó el jugar un papel que era, pues eso, el que colonizó México, que si no hubiera sido él, pues hubiera llegado otro, no sé, Perico de los Palotes o cualquier otra, y bueno, pues le tocó a él. Que dentro de eso, pues lo hizo mejor, lo hizo peor, pues no lo sé, no lo podremos saber. Lo que hizo y la verdad es que nunca será reconocido. De hecho, bueno, pues aquí en su biografía cuenta que, bueno, pues fue sepultado cuando falleció en Castilleja de la Cuesta, en Sevilla. Fue sepultado en la cripta familiar del monasterio de San Isidoro del Campo. Y bueno, pues ahí, 3 años después, en 1550, argumentando falta de espacio en ese monasterio, los restos del conquistador español fueron movidos de sitio por primera vez para ser puestos junto al altar de Santa Catalina en el mismo complejo del monasterio. Y allí permanecieron 19 años. Pero en el 566 fue encontrado un testamento en el que Cortés pedía ser enterrado en el monasterio de Coyoacán, aquí en Ciudad de México, ¿no? Entonces, ahí curiosamente fue puesto junto a los restos de la madre de su madre Catalina Pizarro y una de sus hijas en una cripta de la iglesia de San Francisco de Texcoco, el actual Estado de México. En ese lugar de reposo, en ese lugar reposó durante 63 años hasta que franciscanos que administraban el templo lo movieron un par de veces más, una enterrándolo en un nicho detrás del sagrario de la iglesia y otra para colocarlo en la parte posterior del retablo mayor, donde permaneció 78 años. Pero fijaros que en otro testamento que fue encontrado en el 794 de Cortés, supuestamente lo había escrito de joven. El documento pedía ser enterrado en un templo del Hospital de la Purísima Concepción y Jesús Nazareno, mejor conocido hoy en día como Hospital de Jesús, ahí en Ciudad de México, que se fundó en 1524 y donde previamente había tenido su primer encuentro con el emperador azteca Montezuma en ese templo, ya hacía años. Bueno, pues su nicho de madera y cristal con las asas de plata y pintado en la cabecera de la urna con su escudo de armas, pues fueron trasladados en gran ceremonia y colocados blandones de plata sobre el sepulcro. Sin embargo, eran tiempos de la independencia y había un sentimiento antiespañol en la población que exigió quemar los restos del conquistador. Claro, estábamos hablando de que pues toda ese tiempo de la independencia, donde los mexicanos se querían independizar de todo lo que fuera español, pues claro, no podían ahí decir, hoy tenemos a Cortés, que es un español buenísimo, que nos ha hecho un favor. Obviamente querían hacerlo desaparecer. Y fijaros lo que pasó, que pues en el 15 de septiembre de 1823 el entonces ministro Lucas Alemán y el capellán mayor del Hospital de Jesús, el doctor Joaquín Canales, escondieron los restos de Cortés en una tarima dentro de no sé dónde, detrás de una imagen, no sé qué. Hicieron creer a los inconformes que habían sido enviados a Italia junto a su busto y a las armas de bronce de la cripta. O sea, engañaron a la población mexicana diciendo que los habían mandado. Y bueno, aunque Lucas Alemán presuntamente había informado a la embajada española el lugar de los restos de Cortés, el paradero se mantuvo en secreto para los mexicanos. Fue hasta el siglo XX, en 1946, o sea, hace relativamente poquito, cuando historiadores del Colegio México de Colmex, que hemos hablado alguna vez, encontraron una copia de dicho informe y el 24 de noviembre del mismo año hallaron nuevamente al conquistador y autentificaron su identidad. Imaginad las vueltas que ha dado, los 4 huesillos que hay por ahí del señor Cortés. El 28 de noviembre de 1946 el presidente de México, Manuel Ávila Camacho, expidió un decreto mediante el cual confió al Instituto Nacional de Antropología e Historia la custodia de los restos mortales de Cortés. Finalmente, el 9 de julio del 47,
los restos de Hernán Cortés fueron colocados en el mismo muro de la iglesia de Jesús